Hola familia, bienvenidos a este episodio. Una vez más, yo soy Luli para los que no me conocen y vengo acompañada de la mano de... Hola familia, bienvenidos a todos. Espero que estén pasando un buen momento donde sea que nos estén mirando, tarde, noche, mañana. Espero que el Señor los bendiga. Y hoy tenemos el agrado de estar con dos invitados especiales, ¿no? Nuestros pastores de la casa de CLR. Muchas gracias por invitarnos, Luli, muchas gracias por invitarnos, Bauti, a este nuevo desafío y creemos que la vamos a pasar muy, muy bien. Y bueno, es un día más, una etapa más, un comienzo más. Y bueno, felices de poder verlos crecer y gracias también por esta invitación que nos hacen. Bueno, algo que tengo muchas ganas de vuelta, que no puede faltar, que es la comida. Así que acá viene Nico con nuestra comida, las medialunas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ellos son nuestros pastores, Marcos García y Karina Solís. No, Débora. Débora Solís. Cortalo de vuelta. ¿De vuelta? ¿Débora Solís o García? Ok. Bueno, ellos son nuestros pastores, Marcos Solís... No, Bauti, hacelo vos, yo no puedo. Bueno, no nos dijeron sus nombres, así que si se quieren presentar... Bueno, yo soy Marcos García. Y yo soy Débora Karina Solís de García. Qué bueno, estamos muy contentos de poder estar otro episodio más y quería preguntarles cómo fue su semana. Este fin de semana tuvimos reunión, así que me gustaría preguntarles cómo fue su rutina el día de hoy. Al que quiera. La verdad, hermoso. Los lunes generalmente es un día de descanso, tranquilo, aunque podamos atender a los hermanos, no tenemos un día específico, pero además de eso, bueno, es un día de paz, de tranquilidad. Sí, más allá de las actividades del fin de semana, y este fin de semana fue precioso, hemos podido sentir su presencia en nuestras vidas, y no es que anhelamos el lunes, porque siempre hay actividades, pero bueno, el lunes es uno de los días más tranquilos. Les tenemos preparados unas buenas preguntas, pero yo ya les estuve pasando, así que seguramente las habrán preparado. Y, ok, sabemos que ustedes pasaron por cosas difíciles y lo han contado muchas veces acá en el púlpito. Y bueno, quiero preguntarles, ¿qué fue lo más difícil de responder al llamado pastoral? Bueno, creo que hay muchas cosas que no son difíciles, sino que generan dentro de nuestro interior temores. Y no creo que hayan sido difíciles, porque el hacer la voluntad de Dios es la que nos trae la paz. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, lleven mi carga que es fácil y ligera. Pero nos han pasado, creo que a los dos, la misma situación de encontrarnos con muchos temores. Y creo que lo que nos rodeó antes de salir al llamado del Señor que nos llamaba a venir a Lanús, y yo muchas veces he contado que no quería saber nada, eran los temores que nos inundaban. El temor al día a día, el temor a cómo íbamos a hacer, el temor a cómo nos íbamos a desarrollar, el temor a dónde iban a salir los recursos. Aunque venían voces positivas a nuestro corazón, también nos golpeaban voces negativas que nos dejaban muchas veces con temores y con preguntas dentro de nuestro interior. A mí me gustaría adentrarme más en ese tema que dijiste que no querías saber nada de venir a Lanús. Porque estabas cómodo en un lugar, sentías que quizás no era el tiempo o simplemente no te gustaba el lugar. Quisiera entrar más en esa pregunta.
Bueno, esa pregunta buena pregunta y tiene muchas respuestas. Primero que nosotros en el lugar donde estábamos sirviendo al Señor, estábamos cómodos. Estábamos sirviendo al Señor. La pastora, como muchas veces lo contó, ella estaba a cargo del coro. Nosotros estábamos activos con reuniones de evangelismo, de niños, haciendo actividades en la iglesia y estábamos bien, pero Dios empezó a poner ese llamado en el corazón hacia un lugar donde yo no tenía pensado venir, sino que estaba pensando hacia ir hacia otro lugar. Y Dios empezó a ponerme a través de una situación y de otra situación, Lanús, y yo muchas veces le decía al Señor, no, Señor, Lanús no. Lanús no. Y constantemente era una lucha interna, porque, bueno, yo me había criado justamente en Lanús por muchos años, y al lugar donde Dios quería que nosotros llegásemos o vengamos a hacer la obra de Dios, sentía que no parecía como que no me gustaba el lugar, no me traía mucha satisfacción. Lo veía siempre igual, el barrio, las amistades de siempre, pero bueno, Dios sin duda tenía un plan y un propósito, y aquí estamos hace 21 años. Además, un detalle importante es que nosotros cuando nos conocimos con Marcos, sentíamos el deseo de misionar. Y bueno, en mi niñez siempre quise ir a África, obviamente a África no íbamos a ir, pero a Marcos había sentido un deseo de hacer la obra de Dios en España, La Coruña, donde tiene sus raíces, ¿no? Sus abuelos. Y bueno, yo me plegué a ese deseo, a ese sentir, a ese sueño y empezamos a proyectar hacia España. Así que el Lanús no estaba en nuestros proyectos, estaba en el proyecto y en el sueño y en el plan de Dios. Con respecto a la pregunta anterior que te había hecho, ustedes o vos, ¿tenías temor de volver a tu mismo barrio? Era como, ¿cómo lo sentías? Bueno, me habías preguntado también si Lanús me gustaba, por supuesto. Lanús nos gustaba, pero tal vez no era el lugar donde nosotros deseábamos servir al Señor. Como dijo la pastora, mirábamos hacia otro lugar. Y sin duda también había un poco de cuestiones, de temores, de qué dirán, aunque nosotros siempre, el Señor, Dios nos ayudó a dar un buen testimonio en el barrio y no tenía temores de que nadie pueda venir a decirnos, bueno, ¿qué te haces ahora el pastor? O esas cuestiones que muchas veces avergüenzan nuestra persona. Pero gracias al Señor, el Señor nos ayudó y hemos podido dar ese buen ejemplo. Y había muchas cosas que siempre nos llevaban como en un embudo y nos apuntaban hacia Lanús, aunque mirábamos hacia otro lugar, habíamos estado gestionando alguna visa para poder viajar, hasta el momento que nos sentimos entre la espada y la pared y sentíamos que este era el lugar y que Dios poquito a poquito iba doblando nuestra voluntad. Una de las últimas veces, porque tengo muchos recuerdos, fue cuando vinimos a ver a una persona que vivía en la esquina, que después fue uno de los creyentes nuestros, y su hijo fue el primer creyente que tuvimos. Le contamos porque él era gallego y estaba en aquel lugar, en La Coruña, y yo con toda libertad que podía hablar con él, le dije, voy a ir a hacer la obra de Dios a España, a La Coruña, ahí donde estaban. La pastora dijo, mis abuelos no, pero mis bisabuelos. Y él me dijo, con esa tonada gallega, me dijo, pues Marquitos, dice, aquí en Lanús hay muchos que te necesitan. Y yo decía, no puede ser, este hombre me está hablando de lo que yo no quiero. Así que constantemente Dios haciéndonos resonar
de que su voluntad estaba aquí en Lanús. ¿Tienen alguna anécdota graciosa que les haya pasado en un culto o en una actividad? Bueno, tenemos, no una, unas cuantas. A lo largo de los años que Dios nos ha permitido estar aquí en Lanús, tenemos una que creo que nunca la vimos. Un cantante que tenía a sus músicos envasados en una casetera que era como un Walkman, así que él cantaba y los músicos estaban adentro del Walkman. Nosotros nunca lo escuchamos, pero él tenía los auriculares y bueno, quería cantarle a Jesús, así que lo hacía muy bien, cantaba muy hermoso, pero nosotros esperábamos el tiempo de la introducción, los puentes que hace la música, donde se hacen los silencios vocales, y escuchábamos solamente su voz, ¿no? Así que no, era algo impresionante eso. Él hacía la melodía y, por ejemplo, se ponía el auricular y empezaba... y bueno, cerraba sus ojos y los que estábamos adelante no entendíamos nada de lo que le pasaba, así que era una risa para todos. Después teníamos otro que cantaba dando la espalda al público y mirando para el lado de la plataforma. Así que nosotros solamente veíamos su espalda y que se tiraba para atrás con la guitarra. Y después cuando se daba vuelta con toda la fuerza nos señalaba todo. Ese estaba muy buena. Estaba muy bueno. No sé, otro Sí, más. hay un montón de... Recuerdo, no fue justamente acá, sino en otro lugar, que llegó una persona al lugar donde estábamos atendiendo la reunión y llegó mal, en un mal estado de ebriedad, y él lo único que lloraba y decía, yo quiero hacer una oración por mi hermano. Así que en ese momento nosotros no le pregunté yo qué era lo que le había pasado. Yo me empecé a imaginar que su hermano había tenido un accidente por cómo lloraba. Así que parábamos la reunión, hice poner a todos los hermanos de pie y empezamos a orar para que el Señor le ayude. Y claro, yo me imaginé que había tenido un accidente, que estaba en el hospital y qué sé yo. Que sane a su hermano. Que sane a su hermano, que lo toque ahí donde estaba en el hospital. Y después cuando terminamos, el muchacho dijo, ahora me siento re bien, re contento. Y yo ahí le generé la pregunta, le dije, ¿y dónde es que está tu hermano? ¿En qué hospital está? Y dice, no, mi hermano hace no sé cuántos años que murió y yo quería hacer esto, quería una oración para Quería él. una misa él por su hermano. Eso fue, claro, cada vez que lo contamos, algo nos causó gracia porque no sabíamos, no le generamos la pregunta que le teníamos que generar. Otra también que recuerdo del anexo, cuando vivíamos en Campana, Marcos había invitado a los hermanos a tener un ayuno, que todos podamos ayunar durante la semana, un día de la semana. Entonces teníamos una ovejita nueva, una hermana nueva, y la hermana dijo, sí, pastor, después del mediodía yo empiezo mi ayuno. O sea que después de comer empiezo mi ayuno. No, esa estuvo... Sería yo tranquilamente igual. Después de su alimento, ella iba a ayunar. La que se hace mucho también con el ayuno es antes de ayunar, antes de las 12, comer de todo. Y después ya a las 12, yo decía, bueno, ya estoy lleno, no me va a agarrar hambre. A las 12:30 te agarra un hambre terrible y querés cortar el ayuno ahí, ¿viste? No sé si le habrá pasado eso. Sí, creo que sí, que uno también piensa, uy, mañana voy a ayunar y parece que le agarra más ganas de ayunar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos tenido ayuno y gente que hacía tiempo que no venía, justo nos venía a visitar con facturas, con torta, y decía, uy, estamos de ayuno, ¿qué hacemos? ¿Lo cortamos o seguimos con el ayuno? Bueno, eso también es una prueba, ¿no? Porque en eso consiste el ayuno también, ¿no? En fortalecerte en eso, en lo que más te cuesta. Es verdad. Otra también es ¿te acordás cuando eras medio
enseñabas los viajes de El Pablo. profe. Medio profesor. Recuerdo también que por muchos tiempos teníamos un lugar donde íbamos, no recuerdo si 2 veces a la semana o una, y claro, lo que yo quería era predicar, y no sé de dónde había sacado unos mapas gigantes que eran los viajes de Pablo. Así que todas las reuniones que hacía, hablaba de los viajes de Pablo, y había un nene ahí en la reunión, qué sé yo, tendría como Marquitos, 9, 10 años, y el nene se sentó ahí, se desplomó en la silla, y yo, otra vez este pesado con los viajes de Pablo, dijo. Lo escucharon todos, yo dije, bueno, nunca más hablé de los viajes de Pablo. Creo que los prendí fuego a los mapas, no sé ni dónde quedaron. Pero eso también fue bastante gracioso para nosotros. Entonces, volvemos al llamado pastoral. Cuando ustedes sintieron el llamado, ¿a qué lugar fue el primero al cual fueron a hacer reuniones? Bueno, cuando sentimos el llamado del Señor a venir a Lanús y nos decidimos venir a Lanús, recuerdo una tarde que vine y yo estábamos comprometidos con otro pastor haciendo reuniones aquí en Capital, y justamente nos iba a venir a visitar un pastor, y yo vine a buscar a mi mamá, así que recuerdo que fui a una pieza que había sido mía cuando era más chico, y me puse a orar, y mientras me arrodillo a orar yo empiezo a ver como una visión que estaba predicando como en un salón a un montón de gente, y ese salón estaba al lado de casa, y justamente era una fábrica que tenía un abuelo mío, que nunca la había visto yo con esos ojos de que podía ser una plataforma para predicar el Evangelio. Siempre la había visto con otros ojos, de taller, de emprendimientos, pero nunca con esos ojos de predicar el Evangelio. Así que salí afuera, me perturbó eso en la oración, salí, la llamé a mi esposa y le dije, mira, mi amor, ¿qué sentís por este lugar? Había un cartel grande que estaba caído. Dice, no siento nada, pero bueno, no sé lo que el Señor te está hablando. Y bueno, ahí entendimos que este era el lugar, con todo lo que señales que nos había pasado. Le conté lo de Manolo de la esquina. Así que también fui a visitar a una de las tías para contarle que íbamos a España, y ella me dijo, mira, nene, así me dijo, mira, nene, qué lástima que te vas allá, porque yo no sé si soñé o no sé si tuve algo, pero yo pensé que vos podías hacer reuniones en Lanús, y ahí está el galpón del abuelo que vos podés utilizar para empezar a hacer reuniones, cuando nosotros casi que teníamos las valijas para viajar a España. Así que ahí comenzamos en la misma casa de la hermana Julia, los días viernes. Los viernes veníamos y teníamos reuniones de oración en ese lugar. Sí, después, más adelante, cuando pudimos preparar el galpón de tu abuelo, comenzamos las reuniones ahí. Y bueno, estuvimos 3 años. 3 años estuvimos viviendo en la casa de los abuelos paternos de Marcos y alquilando el local de al lado. O sea, se alquilaba la casa y la iglesia, el local, las dos cosas. Pero bueno, un día llegó el tiempo de que teníamos que dejar la casa y también el galpón porque lo iban a poner en venta. Así que ahí empezó nuestro desafío para poder tener un lugar propio o alquilar otro lugar para poder tener las reuniones. Ya teníamos un grupo muy hermoso de hermanos, fieles, y bueno, era todo un desafío, ¿no? Y Dios permite en esos días que Marcos se encuentre con un vecino que pasaba por casa y le había contado que
este terreno en el cual estamos hoy estaba en venta y que bueno, no sé por qué él le nació, te dio un número de teléfono y fue Dios verdaderamente. Y de ahí nosotros nos contactamos con el dueño de este terreno y justamente este terreno estaba en venta. Sí, quiero hacer una aclaración, que a ese hombre nunca había tratado yo con ese hombre, jamás. Y ese hombre, yo estaba hablando con un vecino en la puerta y este hombre pasaba justamente por la calle y tenía una dificultad para caminar, así que caminaba muy despacio, muy despacito. Y nosotros estábamos hablando justamente de que queríamos, orando al Señor para comprar un lugar, y una de las cosas que nos detenía era que aquí en Lanús era muy difícil poder conseguir un lugar para comprar, un terreno, y otras cosas que era difícil era juntar los recursos, aunque el Señor nos había dado un grupo de gente preciosa, pero no juntábamos los recursos para poder comprar. Y este hombre que iba escuchando, él se paró y dijo, dice, ustedes quieren comprar, acá 2 casitas, mi sobrino quiere vender la propiedad, así que no tenía ningún cartel ni nada, y yo le dije, ¿y quién es su sobrino? Mi sobrino, y vivía lejos en Merlo, me dice, vive por allá, dice, pero pensó, y ahí nomás me tiró el número de teléfono, y yo anoté el número de teléfono, así que cuando terminé de hablar con esta persona, lo primero que hice fue entrar y hablar por teléfono con esta persona que quería vendernos una casa muy, muy vieja, de muchos años Precaria. y bien precaria. Sí, quiero decirles que la casa no nos dejó verla hasta el día que la compramos. El fondo era, adelante estaba la casillita, el piso era flotante y abajo estaba un pozo de tierra, no me olvido más. La cocina estaba en condiciones muy deplorables y no era para habitar, no estaba para habitar. Y en el fondo era un cañaveral, una laguna en el fondo de todo, un cañaveral, una laguna bien en el fondo, porque la primera dueña tenía, criaba patos, ¿no? Y árboles, el árbol que estaba en el medio era un árbol que tenía 70 años, ¿no? O un poco más, entre 3 lo abrazábamos de lo grande y ancho que era. El terreno era totalmente desnivelado. De hecho, se entraron, no sé la cantidad de camiones que entramos con los chicos, bueno, con Marco y Elías cuando pudo ayudar, de escombros, camiones de escombros y camiones de tierra para nivelar y para poder levantar el nivel del terreno. ¿Y cómo fue el tema de ir remodelando todo? No me imagino que habrá sido un proceso bastante largo, ¿no? Yo supongo que estaban casados, estaban... Sí, sí. Siempre estuvieron casados, con hijos. Casados con hijos. Claro. Retrocedí en vez de... ¿Cómo fue la parte de juntar el dinero? De si no sé si vos trabajabas, de qué trabajabas. Me gustaría saber un poquito más de eso. Bueno, no fue nada fácil. Pudimos, después de mucho pedirle al Señor que supla el dinero, de una manera y de otra Dios fue supliendo el dinero. No quisiera entrar en justamente ese detalle porque nos llevaría un montón de tiempo, pero porque desde el momento que le dijimos sí al hombre que le íbamos a comprar, a la persona, y él dijo, tenés todo el dinero, nos largamos en un desafío de fe que teníamos el dinero, lo teníamos como hoy, virtual, pero físico. Claro. No teníamos nada, lo teníamos en la fe, el dinero.
Y recuerdo que hablé con el hombre por teléfono y él me dijo, sí les vendo el terreno. Y la familia, la pastora con los chicos que eran chicos, empezamos a saltar, si nos vende el terreno, porque era un logro poder saber que habíamos conseguido un terreno y yo sentía que Dios me había traído a este lugar, o sea que estábamos 2 casas del lugar donde estábamos antes o 3 y empezamos a saltar de alegría y de repente la pastora me dice, sí, todo lindo, ¿y la plata de dónde la vamos a sacar? Así que Dios fue fiel y desde ese momento, creo que fue, había sido en julio, casi hasta enero que tomamos la posesión, tuvimos 6 meses para poder juntar el dinero, porque recuerdo que en esos años había estado esto de la gripe A, había habido feria de 3 meses en cuanto a lo legal, a escribanía, después que tuvimos un turno con la escribanía, después que nos fuimos y conseguimos otras cosas, pasaron casi 6 meses y en esos 6 meses el Señor nos fue supliendo poco a poco hasta poder cumplir con todo lo pactado con el que nos vendía el terreno. Sabemos que en la vida de un cristiano es muy difícil y Jesús mismo dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y se pone más complicado cuando nuestra fe se pone a prueba o estamos en medio de circunstancias difíciles. Pero acá va una pregunta. ¿Tuvieron momentos de duda por circunstancias de la vida? ¿Y cómo vencieron esa duda? Bueno, qué pregunta. Yo creo que situaciones vivimos todos los seres humanos, tanto los que conocemos al Señor y los que no conocen a Dios también atraviesan etapas difíciles en la vida, de desafíos, de tomar decisiones. Y el cristiano constantemente tiene que tomar decisiones basadas a lo que dice la Escritura. Duda de Dios, no, sí temores, como dijo el pastor. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, tiene una seguridad que nada lo hace retroceder. Fíjate, Luli, que nosotros en la Biblia tenemos miles de promesas. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te sostendré de mi mano derecha. Él nos guía, Él nos provee. Pero tuvimos momentos como cuando el pastor comentaba de comprar el lugar, donde nos tuvimos que poner, como quien dice, a ceñir la ropa y a tomar decisiones seguras. Y una era de no retroceder, no importa cuál fuera la situación. En los momentos difíciles, generalmente uno retrocede o se hace un costado. Pero nuestra decisión fue no retroceder ni hacernos un costado, puestos los ojos en Jesús. Recuerdo varias veces en que mi oración no era una oración, Señor, ayúdame en esto o en lo otro, era un clamor. Y una que tengo clara es cuando Emanuel se cayó de la escalera conmigo, nos caímos. Estaba en construcción todo, y Emanuel, quedó como muerto en el piso, un piso que todavía no estaba terminado, y mi esposo vino corriendo y lo empezó a sacudir hasta hacerlo entrar, que largue el llanto. Él larga el llanto y luego nuevamente Emanuel quedó como muerto. Y así, en esa condición, había 2 personas de la congregación que estaban presentes y que son testigos, entre ellos Laureano con su abuelo, que era un bebé, Laureano chiquito como Josué, y presenciaron este momento tan difícil que nos tocó transitar
con la familia y yo no dudé un segundo, Luli. Lo que sí recuerdo es mi oración era un clamor. Desde que salimos aquí hasta que llegamos al Garrahan, no paré un segundo de orar reclamando las promesas que Dios nos da en la Escritura. Por eso es importante leer la Biblia, porque el lector de la Escritura tiene el conocimiento para reclamar lo que Dios nos dejó plantado en la palabra de Dios. Y mi primera oración, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios de mis padres, de mis abuelos. Y así como tú tuviste misericordia de mi padre sanando a mi hermano Diego de cáncer y le diste vida, tú vas a devolverle la vida a Emanuel y él va a volver a vivir. Mi esposo me decía, mamá, dale aire con tu boca. Yo nunca hice... RCP. Nunca. RCP, ¿no? Y lo único que hacía era orar y orar y orar. Atrás venía el hermano Roberto Regalado, que vive, y fue tremendo. Él tenía un pañuelo blanco y mientras íbamos de Lanús al Garrahan, el pañuelo blanco iba haciendo que la gente, no papá, nos vaya abriendo paso. Cuando llegamos, lo agarraron a Manuel, lo llevaron a terapia intensiva y los doctores me agarraron a mí porque estaba en una crisis de llanto que no paraba. Y creo que eso, lo que es la vida, no me hizo retroceder ni en lo que es necesidad económica, ni en lo que es situaciones de pensamientos de retroceder. Eso fue lo que me mantuvo firme. La Biblia dice, nada nos apartará del amor de Cristo, pero tenemos que leer el contexto de lo que dice. Ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Jesús. Así que momentos difíciles un montón vivimos, económicos, de enfermedades. Yo perdí mi segundo bebé, me declararon una mola, que es un tumor cancerígeno en la placenta. En el ministerio, el no tener congregación, mucho tiempo. Era predicármela a mí y yo cantarle a él y a los niños, y era la familia, mi suegra, cuando estaba, porque mi suegra congregaba en La Boca. Así que fue creerle a Dios. Pero mantuvimos la fe firme, sin mirar atrás ni mirar a los costados, mirándolo a Jesús. Claro. Sí, también en cuanto a lo económico, los temores de lo económico. Recién contaba la pastora en cuanto a la salud y a lo económico. Algo que me quedó tan grabado fue aquella vez que un día entré a casa y la vi a la pastora que estaba con sus ojos llenos de lágrimas y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, estuve orando al Señor pidiéndole porque no quiero más zapatillas usadas para nuestros hijos. Bueno, uno como padre tal vez no se da cuenta de esos detalles, pero como mujer, las madres siempre quieren que sus hijos tengan lo mejor, ¿no? Las mejores zapatillas, la mejor ropa. Y no era que no la teníamos, pero por ahí siempre era... La provisión. La provisión. Como lo descartado, digamos. Claro, sí, lo segundo, alguien que nos daba. Así que me dijo, yo estoy orando para que no quiero más zapatillas usadas. Así que, bueno, quedó y en esa misma semana yo estaba haciendo un mandado y escucho que alguien, como ustedes saben, yo me crié aquí en Lanús y creo que iba con uno de los chicos, no sé si iba con Yemima o con Elías, que eran chicos, y sentí que alguien me llamó. Cuando me di vuelta era un muchacho de la infancia y me dijo, vení que te voy a mostrar a alguien. Así que me metió adentro de una fábrica enorme,
Y cuando fui, me mostró a otra persona que era otro amigo de muchos años que no nos veíamos. Y le digo, ¿qué haces? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Me contaron, ellos me dicen que sos pastor de una iglesia. Entonces le empecé a contar un poco el testimonio, cómo Dios nos había traído. Le digo, ¿ustedes qué hacen? Dice, y él es el dueño de toda la fábrica de zapatillas que hay acá. Así que, y me dice, y estos son mis hijos. Uy, qué lindos. Así que me dice, mira, cuando quieras venir a verme, déjame el teléfono. Así que me fui, al rato me llama y me dice, ¿cómo me gustaría que tus hijos sean los modelos de la empresa, de la marca nuestra? Y yo no te voy a poder, no te pago con dinero, pero te voy a pagar con zapatillas. Así que esa oración también colmó las expectativas y sacó fuera los temores en cuanto, como recién decía, a la salud, a lo económico, y vimos la mano del Señor. Y por mucho tiempo, bolsas grandes de zapatillas que traíamos para los hijos y también para la iglesia, para dar a unos, para dar a otros. Así que Dios está en cada detalle y como decía la pastora, si nosotros le creemos a la palabra y tomamos las promesas que están en su palabra, aleluya, como dice su palabra, decirle al justo que le va a ir bien. Me gustaría que me cuenten un detallito. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue la primera vez que se vieron? Si sintieron que la primera vez que se vieron ya iban a ser esposos para toda la vida o fue un proceso, ¿no? Quizás uno no se fijaba mucho en el otro o al revés. Mirá, cuando conocí al gallego, yo le digo gallego, mi esposo, fue en un aniversario. Él era el chofer de la pastora Margarita Contreras, una de las fundadoras de nuestra institución. Y teníamos en común una anciana que amábamos los dos. Ella era creyente de toda la vida de la Iglesia de la Boca, pero en ese tiempo había estado un tiempo visitando a mis padres, ¿no? Y ese día que él llegó, yo recuerdo muy bien que cuando lo vi, bueno, me impactó, me enamoré, me gustó. Y bueno, pero no nos veíamos, no teníamos una comunicación, una amistad. Así que yo recuerdo bien que canté una canción de Juan José Churrarín, Cantaré al amor de los amores, con el grupo de niños. La hermana, la directora del coro, Lita Bonesi, me había pedido que sea la solista. Y recuerdo que cuando él sube a saludar como acompañante de la pastora, él da una referencia a la canción y dice, como dijo la hermana que cantaba, de la primavera, y empezó a hablar. Y yo ahí me empezó a latir el corazón, yo dije, algo hay. Así que él subió a casa, papá y mamá le hicieron una recepción a la pastora y a los que habían acompañado, y la hermana Tota, como le decíamos, me llevó a la pieza y me dijo, él es un siervo de Dios. Ya lo había casado los dos. Sí, empezó, ya empezó a tirar. Empezó a decir, él es un siervo de Dios. Y yo digo, ¿quién? El chofer, dice Marcos. Ah, sí. Y me dice, y además te quiero decir algo, toca la trompeta. Ah, sí, toca la trompeta. Yo tocaba el saxo, toco el saxo tenor. Y me dice, ¿y vos tocas el saxo? Ah, mira, qué bien. Yo digo, ¿pero por qué me decís todo esto? No, yo creo que vos le tenés que decir que te muestre la trompeta porque le dio vergüenza tocarla. Entonces yo tomé valor y cuando estábamos todos comiendo en la mesa, lo miro a él y le digo, ¿así que vos tocas la trompeta? Escuché por ahí que vos... Obvié a todos los que estaban en la mesa,
era como que estábamos los dos y él se puso todo colorado y dice Pobrecito. que sí. Y la hermana Margarita dijo, oh querida, él tiene mucha vergüenza. Y yo le dije, ¿por qué no traes la trompeta? Y él la miró muy respetuoso a Margarita. Y la hermana Margarita dijo, sí, querido, vaya. Así que nos corrimos de la mesa, yo saqué mi saxo, estábamos en otro mundo, en una esquina, él sacó la trompeta y empezamos a charlar y a hablar del instrumento y cómo se tocaba y demás. Y él me prometió que la próxima vez que nos íbamos a ver, que eran los días especiales de la Boca, me iba a prestar un libro de saxo. Así que, bueno, volví a prepararme para ir a ese evento y ahí empezamos nuestra amistad, ¿no? Una amistad hermosa. ¿La amistad más o menos de cuántos años? ¿Desde el momento que nos conocimos hasta ahora o No, ese? no, hasta el casamiento. Y bueno, fue una amistad de algún tiempo y después empezamos a sentir ese sentimiento. Bueno, yo fui a hablar con los padres y bueno, ellos pusieron sus pautas para que nosotros podamos vernos. No siempre, primero era cada 6 meses, después una vez al mes y así nos fuimos viendo hasta que, bueno, yo tomé la determinación de ir a vivir a Campana. Eso fue creo que en 95, 96 y en 97, En el 96 empezamos a ser amigos. amigos, sí. En el 97 empezaste a visitarme, ¿no? Y en el 98 nos casamos. El 13 de diciembre del 98 nos casamos. Por otro lado, recuerdo que Tota, bueno, como le decíamos cariñosamente, sin yo tener en mente a Karina, porque todo el mundo la conocía por Karina, aunque ella es Débora, un día yo estaba hablando por teléfono en el discipulado donde estábamos en La Boca, y ella vino que quería hablar, necesitaba el teléfono, éramos muchos los que vivíamos ahí y antes había solamente teléfono de línea. Y resulta que, ¿con quién estás hablando?, me dice ella. Yo estaba hablando, no sé si era una proveedora que traía la harina, y yo le digo, que estoy hablando con Karina. Ella me dice, ¿con Karina estás hablando? ¿Karina Solís? Sí, yo le digo, sí, estoy hablando con Karina. Ay, se puso re contenta, pero nada que ver, no estaba hablando con otra persona, pero esas confesiones parece que ya habían empezado Dios a unirnos poco a poco, y bueno, creo que ella nos vio casados, ¿no? Creo que sí, creo que nos vio casados, sí, Tota, sí, es verdad. Ok, el tema de este podcast es la fe a través de las pruebas. Y en el día a día nuestra fe es probada a través de pruebas, pero ¿qué les gustaría aprender o experimentar en la fe? ¿No querías vos? Bueno, yo creo que, como decías, todos los días somos probados en la fe. Todos los días tenemos un desafío nuevo para enfrentar y podemos decir un gigante en la fe. Y que necesitamos tener nuestra fe activada para que ese gigante caiga. Recién hablábamos de la salud, recién hablábamos de los recursos, del dinero. Y nuestra fe tiene que estar basada en el fundamento. Pablo dice, fíjense en qué van a edificar, porque el fundamento que hay es sólido, es Cristo. Miren lo que ustedes sobreedifican. Y sin duda hay desafíos constantes. Nosotros, más allá de que hayamos alcanzado algunas cosas, tenemos fe por seguir conquistando y alcanzando muchas más, donde hoy vienen nuevos desafíos, tanto en la salud como en lo económico, tanto como en cosas que queremos alcanzar. Constantemente estamos en un desafío constante de poner nuestra fe
en marcha y ver que esa fe nos va llevando a los lugares que nosotros queremos alcanzar. No, no hemos alcanzado todo lo que nosotros soñamos o esos sueños o esas visiones que teníamos cuando hemos llegado a Lanús, sino que todavía nuestra fe está en pleno desarrollo para seguir alcanzando mucho más, como dice la palabra, mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos y esperamos. Bueno, la fe, ustedes saben lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un héroe de la fe, como dice en Hebreos 11, es Moisés, porque dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Salió sin tener temor a Faraón que lo matase, y dice que él se sostuvo viendo al invisible, no había nada. Él que iba a empezar a pensar que a los 40 años, tenía 40 años cuando él es un fugitivo que sale de Egipto a la nada misma, al desierto, y se encuentra con la familia de Yetro, forma familia, y recién ahí Dios se le revela a Moisés como un hombre mayor. Tenía 80 años cuando tiene el llamado de Dios. Y esos 40 años de proceso, de haber perdido todo, porque no podría haber salido del reinado de Faraón para poder ser un líder y sacar a todo su pueblo. Sin embargo, Dios lo llevó a la nada misma para mostrarle que no era en su fuerza, en el poder económico, en la fama o en lo que él tenía, sino que era en esa fe que se sustenta a base de la palabra de Dios. Y ahí yo creo que tenemos el secreto a todo, a ustedes, a lo que están haciendo, a los sueños que tienen como jóvenes, y a nosotros como pastores en el deseo de ver la iglesia desarrollarse en todas las áreas, porque ustedes están en un área, pero hay muchas áreas en la iglesia, y que cada una de ellas crezca, y esos son los sueños de todo pastor, que la iglesia crezca, que el cuerpo se desarrolle, las manos, los brazos, los pies, toda la parte que forma la congregación pueda desarrollarse, y que miles de almas sean salvas y que sean transformados los hogares y sean sanados y sean prosperados y sean bendecidos. Ese es el deseo de un hombre y de una mujer de Dios basado en la fe, ¿no? No lo tenemos, pero están nuestros sueños, nuestros deseos. Me gustaría hacer una pregunta más dinámica, ¿no? Ya que, bueno, las preguntas que se hicieron recién sí son muy interesantes, ¿no? Pero una más dinámica, digamos, ¿no? Si tuvieran que ser una persona de la Biblia ustedes, o ¿cuál serían o cuál las identifica más? ¿O con cuál se sienten más identificados, ya sea por su pasado, por su forma de hablar, por lo que sea? Wow, qué pregunta, ¿no? Porque hay distintas facetas de nuestra vida. Por ahí en alguna te diría que sería Jonás, porque estaría desobedeciendo a cosas que Dios nos ha dicho. Pero me quedaría con alguno de los discípulos de Jesús. Me hubiese gustado ser Juan, que se apoyaba, pero tal vez no hubiese sido. Pero creo que sería Pedro, más renegado, más Tal cual. enojón. Creo que sería eso. Yo, bueno, para mí, alguien que amo y que me bendice tanto es el rey David. Amo la historia de David y su pasión, su entrega en darle todo a Jesús, ¿no? Y otro hombre que admiro de la escritura es Josué. Y justamente traje un libro que lo escribió uno de nuestros héroes de la fe también, el pastor Omar Aguirnagar, y que habla sobre el hombre escogido por Dios para la conquista de la tierra prometida. Un heredero de promesas que tomó el manto de Moisés
y se largó a los desafíos y tiene una dinámica tan linda La portada está buena. para los jóvenes, para ustedes, para animarlos a creerle a Dios y a los desafíos, pero está muy bueno porque habla sobre Josué en su principio. Era un invisible Josué. Ah. Todos miraban a Moisés. Josué no se veía, era un invisible. Pero en esa invisibilidad estaba bien visto por Dios. Y en su momento, cuando él ya estaba formado como un guerrero, un hombre de Dios, Dios lo pone en escena y es el libertador y hace cruzar al pueblo a la tierra prometida. Los dos. Vos dijiste dos. ¿A vos te gustaría ser Juan y sos Pedro? Bueno, yo no sé cuál de Yo los sé dos cuál son. no serían. Judas. ¿Y vos, Luli, cuál serías? ¿O cuál te Eh, gustaría ser? ¿O cuál te identifica? Piensa. No, la verdad es que me agarraste de sorpresa con la pregunta. Si me lo hubieses dicho que me lo hubieses... Era fácil, Yo, ¿viste? Jesús. Yo creo que sería Pablo. Ya. ¿Y No, vos quién serías? Uf. A mí me gusta mucho Pedro por su historia de vida, ¿no? A pesar de haber negado al Mesías, fue cómo se redimió y fue el que levantó la iglesia primitiva, ¿no? Junto con Juan, creo que Pedro. Pero ya Pedro está elegido, pero lo elegí yo, así que tengo que Mejor. buscar no otro. podés elegir otro. Pedro 2, segunda de Pedro. Vos sos primera, segunda. La verdad es que estamos muy agradecidos con los pastores, estamos muy felices de poder tenerlos en este episodio, porque ustedes son los que nos están apoyando en este proceso. Así que bueno, nada, ya los vamos despidiendo porque desde el fondo y desde atrás de esa cámara ya nos están retando para que vayamos cerrando. Así que bueno, los esperamos en un próximo episodio. Y no sé, Bauti, ¿querés despedir? No, sí quiero despedir, pero estoy muy agradecido nuevamente quiero decirlo, ¿no? Por esta oportunidad que se está dando. Sin duda que esto ha sido de parte de Dios, porque ver cómo seguimos avanzando y también teniendo ese anhelo, ¿no? De querer seguir avanzando en esto y nada, muy contento, muy agradecido. Gracias a ustedes, a los pastores, a Nico, a Eli que están detrás de cámaras, Maxi, bueno, que hoy no pudo venir. Así que nada, espero verlos en un próximo episodio y espero que les haya gustado mucho ¿no? No sé si quieren despedir los pastores. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor y quiero felicitarlos, no solamente a ustedes dos que están aquí, sino a todo el grupo que está detrás de cámara, luces, cámaras, bueno, ediciones, todo. Pero también quiero destacar algo que yo creo que Dios en este tiempo va a levantar jóvenes con ímpetu y recuerdo que cuando yo era un joven había muchos temores dentro de mi vida. Tal vez no me animaba a pararme enfrente de una cámara, ni mucho menos agarrar un micrófono. Parecía que no me podía escuchar ni siquiera mi misma voz a través de un micrófono. Pero hoy veo jóvenes que toman esos desafíos. Tienen una facilidad. Y más allá de que a veces fallan, erran o se equivocan, nuevamente lo vuelven a intentar. Así que yo los felicito a Luli, a Bauti. No Gracias. solamente ustedes hoy son la cara visible de un gran grupo que hay atrás de jóvenes que se van a ir levantando en distintas áreas. Así que es digno de admirar y de felicitar. Sin duda los tiempos van cambiando y hay distintas cosas que nos van ayudando a mejorar. Ojalá yo hubiese tenido esa valentía que hoy ustedes tienen para pararnos enfrente de una cámara y poder expresar el evangelio de esta manera. Pero bueno, llegó a este tiempo, así que también estoy feliz porque el Señor nos ha usado también a su manera. Sí, no, creo que agregando un poquito a esto quería decirlo. Si nosotros fuésemos escogidos por la manera de hablar, por si somos los que más sabemos, quizás ni siquiera estaríamos acá, ¿no? Pero sin duda que hemos sido
llamados a esto, ¿no? Se dio porque Dios quiso así, entonces se da así, ¿no? No es porque seamos los mejores o porque seamos los que mejor hablemos o los que mejor nos expresemos o los que más sepamos, sino que simplemente fue Dios y todo se va dando poco a poco, ¿no? Yo creo que también está la disposición. El disponerse de Daniel hizo que alcanzase muchas metas. Y el disponer de ustedes dos, decir, heme aquí, y también el deseo de Nico, que estuvo en este tema, todo es un conjunto y formó un equipo. Y siempre que se arma un equipo, las cosas van bien, porque de eso se trata, trabajar en unidad, en conjunto, y bueno, los felicito al equipo y adelante, es el comienzo. Vienen cosas mayores y esos desafíos nos hacen crecer. Obviamente que siempre en un proyecto, en un desafío, hay altos y hay bajos, pero lo que hace la diferencia es el permanecer. Así que permanezcan en este proyecto, visualícenlo, sueñen que todo lo que está en el sueño de Dios se proyecta a través de ustedes. Y si son gente de fe, no hay techo. Bueno, hablando un poco de los agradecimientos también, recuerdo cuando comenzamos aquí, hicimos muchos años con la pastora y con otros hermanos radio. Y cada vez que íbamos a la radio, volvía de la radio porque teníamos 1 hora, lo hacíamos con un gusto y con unas ganas. Y siempre tuve en mi mente y en mi corazón hacer esto, lo que hoy se está haciendo. Y decía, ¿cómo lo podemos hacer, Señor? Necesitaríamos grabar las voces, necesitaríamos hacer una rueda ahí en la iglesia con distintos temas, llevarlo a la radio y en la radio soltarlo y ya tener una hora ya hecha. Así que yo no sé a quién se le ocurrió este sistema de trabajo, los podcasts, no sé a quién se le ocurrió, pero era lo que mucho tiempo atrás sentíamos en el corazón, y cuando empezó a funcionar esto en la iglesia, la verdad que me alegró el corazón. Así que los felicito, sigan adelante, traigan a la mesa muchos temas para hablar. Recuerdo que también me gustaba a mí, tenía pensado con alguien que quiero mucho hacer un programa de cocina, hacer que hablábamos y que estábamos cocinando, y porque bueno, todos los días es lo natural, y muchos temas que van a ser muy, muy importantes. Los otros días tocaban también un poco de tema, escuché a Bauti que iba a hablar, yo pensé que me iba a sacar el tema de fútbol, no me lo sacó porque no le da la cara El domingo pasado perdió. Este lunes no le da la cara, pero la verdad que los felicito y sigan adelante con todo. Les mandamos un saludo a toda la gente del chat y a los que nos están viendo. Nos vemos. ¡Chao!